Tenemos un Dios muy grande. Espero que lo creas. Espero que en realidad lo creas. Ayer vimos una película, es la tercera vez que la veo. Y siempre que la veo me sigue retrayendo cosas por días. Sobre todo el enfrentarme con la pregunta si en realidad creo en Dios. Es muy fácil decir que sí. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones, cuando vienen las decepciones, a veces me doy cuenta que me abruman tanto que me hacen olvidarme de Dios. Y entonces cuando me pregunto, ¿en realidad creería en Él? Dios es tan inmenso, tan sublime, que no debería haber nada que nos distrajera de su grandeza. O por asombro o por temor. Estaba escuchando una predicación de R.C. Sproul y está hablando de la santidad de Dios. Y dice que San Agustín escribió con unas palabras muy elocuentes. Déjame te lo digo como lo dijo San Agustín. Lo tenía por aquí. ¿Dónde estás? Agustín escribió un pasaje interesante sobre su propia experiencia personal con la presencia del Dios Santo. Y dijo, ¿qué es eso que fulgura mi vista y hiere mi corazón sin lesionarlo? Me siento horrorizado y enardecido, horrorizado por la desemejanza con ella y enardecido por la semejanza con ella. ¿Qué es eso que me quema, pero que no me daña? Que me asusta, pero que al mismo tiempo me hace sentir parte de él. Y hay otro escritor que se llama Rudolf Otto, alemán, que creo, no sé si era cristiano, pero sin ser creyente, investigó se me va la palabra, la acción, la repercusión que tenía lo sublime o lo santo en las personas. Y dice, afecta de dos maneras. Te genera una ansiedad y curiosidad para ir a ver qué es eso santo, pero al mismo tiempo te genera un miedo tremendo. Y es por eso que las películas de terror tienen tanto éxito. Porque es algo místico que nos da comezón querer saber qué es, pero al mismo tiempo queremos taparnos los ojos porque no queremos verlo. La santidad de Dios así es. Tan grande que debería ser solamente lo que queremos ver y al mismo tiempo llenarnos de temor al verla. Hoy vamos a platicar un poquito de ese Dios, pero no como el Padre, sino como Jesús. Hoy el tema es Jesús como Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de conocer a Jesús. Y hablamos de tres cosas. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Primero, porque Él es la piedra angular. Él es todo. No hay nada fuera de Él. Número dos, porque conocer a Jesús es conocer a Dios. Espero que puedan aparecer en la pantalla. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Y tercero, porque para ser como Jesús necesitamos conocerlo. Hoy vamos a centrarnos un poquito en la segunda. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Permíteme orar. Señor, estamos aquí en este lugar santo para ti, porque tú estás aquí. Por eso es santo. Y venimos buscando tu rostro. Hemos cantado de tu grandeza. Hemos cantado de tu poder. Hemos cantado tratando de imaginarnos lo inimaginable.
porque en realidad no podemos conocerte como tú eres. Y venimos a cantarte porque necesitamos de ti y queremos conocerte más. Muéstrate por favor a nosotros, Señor, el día de hoy. Y permítenos ver como tú, tanto como Padre, en la persona del Hijo Jesús o en la persona del Espíritu Santo, eres ese Dios único que tiene control de nuestras vidas y que nos ha amado tanto que nos ha hecho ser parte de su familia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Mucho hemos hablado en otras ocasiones del sentido de identidad. La identidad que tenemos marca quiénes somos. Es la esencia de quiénes somos. El sentido de identidad habla de nuestra procedencia, de dónde venimos, y también marca hacia dónde vamos. Define nuestra cultura, define nuestro carácter, define nuestra forma de pensar. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos reflejar una identidad que no somos. A eso se le llama identidad falsa. Es decir, mostrar algo que no eres o no mostrar lo que eres. La Biblia es clara cuando dice que Dios nos creó a su imagen. Nuestra identidad es un reflejo de Dios. Y aun cuando nos perdimos por el pecado, Él nos compró nuevamente con su sangre, nos adoptó otra vez como sus hijos y nos ha dado su espíritu para que podamos seguir reflejando su identidad. Lamentablemente el hombre siempre quiere negar esa identidad para mostrar otra que a él le parece más agradable, más placentera. Jesús como hombre no pudo hacer eso. No porque no tuviera la capacidad de hacerlo, sino simplemente porque no podía negar a Dios. Y en su identidad Él siempre mostró que Él era Dios, que Él era con Dios, que Él estaba con Dios. Su nombre mismo lo dice. Hoy vamos a mencionar tres formas en las que Jesús demostró su identidad como Dios. A través de sus atributos, a través de sus nombres y a través de sus afirmaciones del mundo. De sí mismo. Sus atributos. No voy a dar una clase exhaustiva de esto. Si quieres algo mucho más largo y extenso, ve a YouTube, La Viña Orlando, y busca en las clases de escuela dominical que Joseph ha estado dando de la confesión de fe, las primeras clases, en muchas de ellas habló sobre Dios. Y ahí explica bastante de los atributos de Dios. Yo hoy solo te los voy a recordar y te voy a decir lo que dice la Biblia. Pero si te interesa y quieres profundizar un poquito más, ve a esos estudios que tenemos ahí. Los atributos de una persona son expresiones de lo que la persona es. Los atributos de Dios muestran lo que Dios es. En teología se manejan dos tipos de atributos: los atributos comunicables y los atributos incomunicables de Dios. Los atributos comunicables son los que comparte con nosotros. Amor, Él ama y nosotros podemos amar porque Él nos ha amado. Inteligencia, Dios es inteligente y nos ha dado inteligencia. Él comparte algunos de esos atributos con nosotros, pero hay algunos atributos que Él no comparte porque son de Él solamente. Son atributos incomunicables. Te voy a mencionar algunos de ellos. Y esto es Jesús. La idea de esto, ¿te acuerdas? Hemos dicho, para poder vivir nuestra vida cristiana y ser un reflejo de Jesús, tenemos que conocer quién es Él.
Nosotros no vamos a hacer esto que vamos a leer ahorita, solamente Él lo es. Pero cuando tú sabes que quien te respalda es ese Dios, tú vas con seguridad. Hay una película de El Hombre Araña. ¿Ah? No, ese es otro. Ah. Hay un niño que cree tanto en el Hombre Araña que quiere ser el Hombre Araña. Y al final de una de las películas aparece ese villano que es un rinoceronte. Y cuando aparece en la calle el niño chiquito, nerd, con sus anteojos, toda la gente está gritando de miedo y el niño se brinca la barda sin que su mamá se dé cuenta y se va y se pone en medio de la calle y se pone su máscara de identidad del Hombre Araña. Y toda la gente lo va a matar y no se da cuenta que de repente el verdadero Hombre Araña llega atrás de él. Y el rinoceronte, en vez de quitarle primero de burlarse al niño, entonces pone la atención en el verdadero Hombre Araña, que al final lo vence. Y le dice al niño, necesito que me ayudes para que juntos lo venzamos, ve y ayúdame a calmar a la gente. Y el niño se va a calmar a la gente y él se pelea. Pero lo que voy es que cuando tú sabes que hay alguien, en este caso el niño no sabía, pero tenía esa confianza de él. Nosotros no podemos ver a Dios, pero cuando sabes que tienes la confianza el niño solamente por decir yo puedo ser el Hombre Araña, eso le dio el valor para enfrentarse a eso. Espero estarme explicando, que tú puedas decir, tengo la presencia de Dios en mi vida y por eso puedo vivir la vida que Él me pone enfrente. No solo para enfrentar tus problemas, sino para mostrarlo a otras personas, para que otros lo conozcan. Como veíamos en el estudio de Corintios entre semana, no solo para evangelizar, sino como miembro del cuerpo de Cristo, para estar presente con los demás. Ese Dios que nos respalda es un Dios eterno, ese es su primer atributo, el que vamos a ver hoy. Nadie lo creó. Nadie dijo que sea Dios. Él es. Él siempre ha existido y todo depende de Él. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra verbo en el original dice logos. Logos como verbo es una palabra en acción. Juan le está escribiendo a los griegos. Los griegos creían que lo que dominaba el universo era la palabra de acción, lo que acciona las cosas. Por eso Juan toma esta palabra y les dice, en el principio existía logos, esa palabra de acción que ustedes creen, esa palabra siempre ha existido. Y esa palabra estaba con Dios y esa palabra era Dios. Y por eso dice en el 2, Él estaba con Dios en el principio, y en el 3, por medio de Él, de esa palabra, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, sin esa palabra de acción, nada de lo creado llegó a existir. Te lo he dicho varias veces, te lo puedes imaginar. Dios Padre sentado en su trono diciendo, sea la luz. Y Jesús creando la luz. Y sean las montañas y Jesús creando las montañas. Y cuando Dios dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, Jesús se sentó en el suelo y empezó a amontonar tierrita, barro, y empezó a hacer el cuerpo humano. Y Él lo pudo hacer porque Él siempre ha sido. Juan 17:5. Está orando Jesús antes de ser crucificado. Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera.
Recuerda, solamente quiero poner estos pasajes en tu mente para que recuerdes que quien está en ti a través de su Espíritu es el Dios que siempre ha existido. Y en esa grandeza y magnificencia se ha dignado hacerse así de chiquito para estar aquí en tu corazón. Tienes en tu ser el poder de todo el universo. Y no para que lo uses, solamente Él te dice, aquí estoy. Además de ser eterno, Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios es otro atributo de Él. Significa que no hay lugar en el universo en donde no esté su presencia. No existe lugar en donde Dios no esté. En el infierno, ahí su presencia está. No se hace manifiesta, pero ahí está. La gente no lo va a poder contemplar, va a sentir la ausencia de Dios, pero ahí está. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Tú puedes estar orando, les decía a sus discípulos, y aunque yo no esté físicamente, yo estoy ahí con ustedes. Dios no te deja nunca. Dios no se aparta de ti. Dios no se aleja cuando pecas. Él no te suelta la mano cuando estás siendo rebelde, cuando estás dudando. Él siempre está ahí. Tal vez no se manifieste porque quiere enseñarte algo, porque te está dejando que aprendas, pero Él está ahí. Uno de los problemas psicológicos que Satanás usa para lastimar a la gente es la soledad, cuando la gente se siente solo. Y ellos mismos dicen, estoy en medio de un estadio, pero me siento solo. Alguien me platicaba cuando hablábamos del artista, el cantante Ricardo Montaner. Después de haber tenido un concierto en miles de gentes, llegaba a su camerino y decía, me siento solo. Hasta que alguien llenó su corazón para hacerle compañía y que ya no necesitara a nadie más. Dios está contigo. Él nunca te va a dejar. No dudemos de eso. En su humanidad, cuando estuvo aquí en la tierra, claro que Él sometió su grandeza a ese cuerpo y no podía estar en dos lugares a la vez físicamente, pero espiritualmente lo estaba. Cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos y viene a Natanael o Felipe, viene uno de ellos y le habla a su hermano y lo traen. Le dice Jesús, este es un hombre íntegro. Y le dice, ¿cómo me conoces, Señor? Jesús le dice, te vi cuando estaba sentado abajo de la higuera. Porque Él estaba ahí también. No físicamente, pero sí espiritualmente. Omnisciencia, Él lo sabe todo. Omnisciencia es la habilidad de conocerlo todo de forma simultánea e instantánea. No se aprende, se sabe. Así que conoce el final desde el principio, no solo conoce el pasado, no solo conoce el presente y no solo conoce el futuro, sino que conoce lo que podría haber sido y lo que podría ser. Es decir, no existe algo que Él no conozca. Ser omnisciente implica conocer todas las posibilidades y eventualidades desde siempre, desde la eternidad. Mira lo que pasó en una ocasión cuando Jesús sanó a un manco. Estaban en la sinagoga, era sábado, y Jesús le habla a este hombre, le dice, estira tu mano para sanarlo. Y la gente que estaba atrás de él, los fariseos y saduceos, decían, ¿quién es este que se cree Dios? ¿Por qué sana en sábado? Y por eso Lucas 6:8 dice, pero Jesús sabía lo que estaban pensando, porque Él lo conoce todo. Satanás no lo conoce todo. Satanás no sabe qué piensas. Satanás no sabe qué vas a hacer.
Es muy inteligente, está varios niveles más arriba que nosotros, tiene un IQ bastante alto, es un buen psicólogo, analista, así es que sabe intuir qué es lo que vas a hacer, pero en realidad no sabe lo que tú estás pensando y hacer. Hace muchos años una muchacha me dijo que quería orar a Dios, pero que de repente pensaba cosas malas y decía, es que Satanás sabe lo que estoy pensando y me sigue diciendo más cosas. Y en ese tiempo me acuerdo que un amigo le dijimos, sí, pues Satanás sabe lo que haces, por eso te metes esas ideas. Años después pude entender, eso es una mentira. Yo le dije una mentira a ella, lamentablemente, en mi inocencia y juventud. Satanás no sabe lo que estás pensando. Él no tiene ese poder. Te conoce bastante bien, como cuando uno conoce a su pareja o a su niño y tú dices, ah, ya sé lo que estás pensando. Hoy veníamos en el carro, María y yo, y pensé en un momento, ahorita en el semáforo voy a agarrar un chicle, de los que traemos ahí en el carro. Y cuando llegamos al semáforo, ella agarró la cajita de los chicles para agarrar un chicle. No es que yo se lo dijera, sino simplemente, alguien diría telepatía, pero es esa comunicación que hay. Varias veces nos ha pasado de que estoy tarareando una canción y cuando llego ella está tarareando la canción. No es que seamos omniscientes, pero es una forma en la que pudiéramos entender, así es como Dios es omnisciente, porque Él sabe todo. Repito, Satanás no lo es, no tengas miedo por eso, pero Él sí lo es. Y a Él no lo puedes engañar. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Te estoy diciendo lo que va a pasar porque yo sé lo que va a pasar. Como tiempo después le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro decía, nunca lo voy a hacer, Señor. La mujer samaritana cuando conoció a Jesús fue al pueblo, Juan 4:29, y cuando se enfrentó con ese Dios omnisciente, le dijo al pueblo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Ella se enfrentó con la realidad de quién es ese Mesías. Tu Dios es eterno, es omnipresente, es omnisciente, también es omnipotente. Todo lo puede hacer. No tiene límites en cuanto a Él, en cuanto a lo que Él quiere hacer, en cuanto a lo que Él puede hacer. Hay una pregunta que algunos ateos tratan de hacerte y es, ¿Dios puede hacer algo tan grande que Él mismo no pueda cargarlo? ¿O Dios puede hacer una montaña tan grande que Él mismo no la pueda pasar? Y eso tiene un nombre. Gramaticalmente hablando creo que tiene un nombre y la verdad es que es algo imposible de hacer. Es una negación en sí misma. Es una contradicción en sí misma. No es una cosa que se pueda formar. No es porque Dios no pueda. Simplemente estás diciendo sí, no, a la vez. Como cuál fue el presidente que sí que dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario. Alguien dijo así. O sea, simplemente no puedes. Así es que si algún día te topas con esa pregunta, dile, eso que estás diciendo está mal. Gramaticalmente está mal. Dios es todopoderoso, Él no tiene límites para hacer absolutamente nada. Mateo 28, 18, cuando Jesús iba a encomendar a sus discípulos en la gran comisión, les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay ningún lugar donde Él no tenga poder y autoridad. Jesús mostró poder sobre la mente humana. Él conocía lo que el hombre piensa. Jesús mostró su poder sobre la naturaleza. Calmó vientos, calmó tempestades, multiplicó panes, resucitó
sanó personas. Bueno, lo voy a decir, Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte. Sacó demonios, los expulsó, resucitó muertos. Desde la antigüedad tú puedes ver cómo tuvo control de la creación. Otra vez, espero que cuando estoy diciendo estas palabras, no pierdas de mente, no pierdas de tu mente ese Dios eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, está en tu corazón. No es como un ídolo para que tú lo puedas manipular. Nosotros creamos un ídolo y le damos todo el poder para que nos domine y nos gobierne y nos administre la vida. Por eso le pedimos, pero lo manipulamos como queremos hacer. Y cuando no nos sirve, lo desechamos para tener otro ídolo. Eso no es así con él. Es un Dios todopoderoso, pero no lo puedes manejar. Pero sí lo puedes disfrutar. Y sí puedes descansar en él. Apocalipsis 1:8. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Además de que es eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, tiene otro atributo que nos da mucha seguridad, es que Él no cambia, es inmutable. Dios no te va a decir una cosa un día y otra cosa otro día. Él no te va a regañar por algo y después te va a hacer que hagas esas cosas. Él no cambia. Él no dice, tu vida va a ser de esta manera y después te hace una treta para cambiarla. Él no cambia. Es el mismo siempre. Jesús declaró, Juan 8:58, les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy. Le decía a los fariseos. Y Abraham vivió varios años, cientos de años antes que Jesús. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, ese Dios eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, que no cambia, está en tu corazón. Eso te da una estabilidad de vida. Estaba escuchando otra predicación de este señor R.C. Sproul, donde dice, el título del mensaje es, murió un héroe. Y estaba hablando de cuando asesinaron a uno de los presidentes aquí en Estados Unidos. Habló de Kennedy, lo habló de otro también. Cómo el país se sorprendió. Y el país se sacudió por eso. Dice, ¿sabes? Eso no era muy diferente en el tiempo de los reyes. Después de David y después de Salomón, se dividió el reino de Dios, el pueblo de Dios, reino del norte, reino del sur, y cada uno tuvo no sé si 200 años, como 20 reyes, la mayoría malos. Pero hubo un rey, el rey Usías, que vivió y reinó 52 años. Fue el que más reinó. 52 años. Y él hacía una comparación. ¿Te puedes imaginar que el niño que nació, y a lo mejor el rey estuvo en su bautizo, y en su graduación, y en su casamiento, y en el bautizo de sus hijos, y tal vez en la graduación de sus hijos, y tal vez estuvo hasta el nacimiento de su hijo? Esa estabilidad que generaba el que un solo rey estuviera gobernando siempre con la misma idea la nación. Cuando muere, sacudió al pueblo. Necesitamos esa estabilidad. El mundo hoy no la puede ofrecer. Pero tú tienes en tu corazón un rey, un Dios que no cambia. Y que lo que estamos viviendo hoy, de una manera tal vez un poco diferente, se vivió hace algunos años, y algunos cientos de años, y algunos miles de años. Porque el hombre ha sido igual, la misma naturaleza. Sodoma y Gomorra lo estamos viviendo hoy.
en cualquier ciudad del mundo. Pero ese Dios no cambia. Así es que si tú de repente sientes que no hayas la puerta, que no sabes qué hacer, que sientes que tu vida puede ser, está en una, ¿cómo se llama? Una montaña rusa, recuerda que tienes un Dios que no cambia y que te puede dar una estabilidad para que tú puedas vivir tu vida. Y te enseña a vivir cada situación. Me voy a ir más rapidito porque voy muy lento. Otra cualidad, atributo de Dios es que Él da vida. Juan 5:21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Dios es vida y Dios comparte su vida. Está hablando de que Dios hizo al hombre y lo creó y le dio vida, y Jesús está hablando de que Jesús, al hombre que había muerto espiritualmente, también le da vida. Ese Dios eterno, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, inmutable, es el Dios que mantiene tu vida en el hueco de su mano. Y nadie la va a tomar hasta que Él diga, te voy a traer conmigo. Hay un dicho que, a ver si me ayudan, ¿cómo dice? Cuando no te toca, ni aunque te pongas, aunque te quieres quitar. Eso lo define Él. Entonces quiero remarcarlo, piensa, el Dios que vive en tu corazón es el que tiene tu vida en sus manos. Nada de lo que está pasando afuera, ni aunque andes en un lugar muy peligroso, si no es tu día, no es tu día. Confía en Él. Él tiene el atributo de poder juzgar al mundo, porque es Dios. Segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Ese Dios que vive en ti tiene toda la autoridad para decidir sobre ti. Te ha librado del pecado, te ha perdonado el pecado y te da la posibilidad y la libertad de que tú decidas dejar de pecar. Porque Él un día lo va a juzgar. Juan 5:2, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha delegado en el Hijo. Versículo 23, porque a todos, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él, al Padre, el que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Versículo 27, le ha dado al Hijo toda autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del hombre. Cuando Él juzga, algo que ya hizo, porque Él siempre es, y porque aunque nosotros estamos viviendo esta época, para Él es siempre, y cuando vivamos mañana, para Él es hoy, y dentro de 10 años para Él sigue siendo hoy, y cuando Él venga, para Él es hoy, aunque nosotros es un futuro. Así es que ese juzgar al mundo Él ya lo hizo. Por eso Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído. El juicio es, ¿crees o no crees? Después nos va a traer a cuentas de lo que hicimos con nuestra vida. Pero para salvación eso ya pasó. Y por eso el siguiente atributo es perdonar pecados. Es una función que solo Dios puede llenar. Lucas 5:20 dice, traen delante de Jesús a una persona paralítica que no podía llegar a Él, y sus amigos lo traen. Y dice Jesús, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. La fe de los que lo trajeron y la fe del hombre que trajeron. Pero qué interesante que el hombre venía para ser sanado y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Si lees la historia te vas a dar cuenta que es algo que Jesús hizo con intención, porque había ahí unos incrédulos, fariseos y escribas,
que le dijeron, ¿cómo éste osa perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces volteó, sabía lo que estaban pensando porque es omnisciente, y les dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Es más fácil decirle, te perdono tus pecados, nadie ve, nadie sabe, nadie oyó, más bien sí oyeron, pero no vieron. Para que sepan que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Concluyo este primer punto. El Dios que vive en tu corazón siempre ha existido. Está en todo lugar, nunca te va a dejar solo. Tiene todo el poder para cuidar de tu vida. Nunca va a cambiar. Te ha dado la vida, te ha librado del juicio eterno, ha perdonado tus pecados. ¿Vale la pena vivir para Él? ¿Merece la pena vivir para Él cada momento de nuestra vida? ¿Por qué Jesús es Dios? Por sus nombres. Me voy a ir más rápido. El nombre para los judíos era importante porque reflejaban a la persona. Decían el carácter de la persona y los marcaba. Por ejemplo, Jacob, ¿te acuerdas Jacob? Su nombre Jacob en hebreo significa el usurpador, el que roba. Cuando nació Esaú, sacó la manita Esaú del vientre de su madre, le pusieron un hilito para saber este fue el que nació primero, pero se regresó porque Jacob lo jaló. Le robó la primogenitura. Dios ya se la había dado desde antes, pero él no lo sabía. Le robó a su suegro Labán. Por eso Dios, cuando tiene un encuentro con él, le cambia el nombre y dice, ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. El nombre nos marca. A Jesús lo marcó. Te voy a decir algunos nombres de Jesús, de Dios. Adonai. Adonai significa el supremo Señor. Salmo 110:1. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así dijo el Señor a mis señores. Así dijo Dios Padre a mi Señor Jesús. Pero ese Señor, ese mi Señor Jesús, es Adonai. Si lo tradujeras es, así dijo Jehová a mi Adonai. Así dijo el Padre a mi Señor. Y el ponerle Señor es ponerle al mismo nivel que Dios. Emanuel, un nombre profetizado por Isaías, confirmado en Mateo. Te voy a leer los pasajes. Isaías dijo, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Y Mateo dijo, haciendo referencia a eso, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando Jesús había nacido para estar con la humanidad. Otro nombre que tiene Jesús es Dios y Señor. Juan 20:27, cuando Tomás, que no había estado en el día de resurrección, en ese aposento donde estaban los discípulos, se apareció, les dio el Espíritu Santo. Una semana después ya estaba Tomás con ellos y vuelve Jesús a aparecerse en medio y le dice, Tomás, ¿por qué no crees? Ven, toca, mete tu mano aquí en los agujeros de mis manos, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. ¿Qué le dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Rey de reyes y Señor de señores. Es un título que exalta a Cristo y lo pone a la posición de Dios, el único rey que se puede sentar en ese trono. Apocalipsis 17:14 habla de los demonios, si quieres verlo así, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Alfa y Omega. Esto hace referencia a la eternidad de Dios, lo que leíamos hace tiempo, en el primer punto, a Jesús. Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es Dios por los atributos que tiene, por los nombres que tiene. Mencioné al principio uno que lo había puesto al final, que es la santidad. Un atributo de Dios es ser santo. ¿Qué pasaje puse ahí, Dani? Salmo 99:3. Alaben tu nombre grande y temible, y decía el salmista, Él es santo. Y Apocalipsis 4:8 dice que los ancianos que Él va a tener al final juzgando en sus tronos, y la multitud que va a estar ahí, los ángeles que también está haciendo, Juan está escribiendo lo mismo que escribió Isaías en el capítulo 6, creo que es, y miles de años de diferencia, y los dos escriben lo mismo, que los ángeles van a estar cantando, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Permíteme terminar con esto. Las afirmaciones de sí mismo las voy a manejar en un capítulo aparte, solamente hablando de eso. Solamente te puedo adelantar, Jesús dijo que Él se manifestó como nuestro Salvador, se manifestó como nuestro Dios, se manifestó como nuestro médico, se manifestó como nuestro hermano mayor, como la luz, como la puerta, como el único camino, como el cordero, como el león. Es decir, Él habló de sí mismo diciendo, yo soy Dios. En alguna ocasión le dijo a los fariseos, si no creen por lo que les digo, crean por lo que hago. No lo pueden ver. Lo vamos a ver después, pero hoy quiero que te vayas de aquí pensando, ¿es importante conocer a Jesús? Sí, porque Jesús es Dios. Un Dios eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, que te ha dado la vida, que te ha perdonado los pecados, que te ha librado del juicio eterno. Y lo puedes conocer a través de sus nombres. Creo que hay una imagen, pero no sé si la puse ahí, Dani, abajito. En la Biblia puedes encontrar como 50 nombres de Dios, 50 nombres de Jesús. Es decir, cosas que se refieren a Él. Tenemos un Dios único y verdadero, así es que otra vez la exhortación es descansa en Él, confía en Él. Pero no puedo dejar de decirte, es muy fácil querer lo bueno de Dios. Es muy fácil querer que te trate bien, que te dé lo que necesitas, que te cuide. Y Él lo hace, Él lo ha prometido. Pero también Él nos demanda una cosa, ¿crees en mí? Demuéstramelo. No porque Él lo necesite, Él no necesita que se lo demostremos, Él sabe nuestra condición. Él sabe si en realidad creemos o no. Él nos dice, demuéstramelo para que tú mismo te convenzas de que crees en mí. Y te convenzas de una manera correcta, porque mucha gente se juega el dedo en la boca diciendo, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Pero tú ves su vida y es una vida que no tiene a Dios en primer lugar. No digo que sea una vida mala, puede ser una vida muy buena, moralmente muy buena. Buenos hombres, buenas mujeres, trabajadores, buenos padres, buenos hermanos, pero idólatras totalmente de sí mismos, poniendo su fe en que son buenos, poniendo su fe en que tienen fe en Dios, pero no poniendo su fe en Jesús. Es muy diferente. Así es que te exhorto a que confíes en este Dios tan impresionante que tenemos, inigualable, pero que lo vivas.
Dedícale tiempo a Él, a leer su palabra, a orar, a estar con los que creen también en Él. Voy a terminar con esto. Cuando Jesús se fue al cielo, llegó un momento en que los creyentes se sintieron abandonados por Él. El Espíritu Santo les confirmó que Él no los había abandonado, que estaban con ellos. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron ellos? Ellos no se desparramaron. Algunos Dios los envió para que fueran a predicar, tenían que hacerlo, pero se iban a predicar para formar grupos. Lo que mantuvo a los discípulos de aquel tiempo firmes en la fe fue el estar en la comunidad de creyentes. Porque el ataque de Roma que iba a venir al perseguirlos para matarlos, lo que los hacía mantener su fe en medio del Coliseo romano mientras los leones los acechaban, era que estaban todos juntos. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana glorificando a este Dios tan grande que tenemos, pero haciéndolo en comunidad. Vienen días muy pronto en donde las persecuciones se van a hacer cada vez más difíciles, en donde el que tú digas que eres cristiano va a ser verdaderamente difícil decirlo, porque te puede costar la vida. Y lo que te va a mantener firme es poder estar con otro agarrado del brazo para decir sí soy cristiano. Solos pocos lo podrán hacer. Va a ser más fácil decir no. Necesitamos estar juntos. Y hay muchos que andan allá ahorita afuera que necesitan estar en un lugar. Y es nuestro trabajo predicarles para traerlos. Vamos a ver. Gracias, Señor, por permitirnos ver a través de tu palabra con cada uno de estos versos que hemos leído quién eres tú. Y muchas gracias porque podemos decir que ese Dios eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, dador de vida, perdonador, es nuestro Dios. Nos has dado la oportunidad de creer en ti, nos has dado la fe, nos has dado tu espíritu para mantenernos fieles a ti, nos has dado tus preciosas y benditas promesas, como diría el apóstol Pedro, para que con esas promesas podamos vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, Señor. Ayúdanos a través de cada semana que estemos hablando de ti, Jesús, a afianzar nuestra fe en ti, a madurar nuestra fe en ti, a conocerte más, para poder hablar como tú, para poder pensar como tú, para poder amar como tú, perdonar como tú, obedecer como tú lo hiciste a nuestro Padre Celestial. Obra en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús.